Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Así como la semana pasada estuvimos estudiando Job capítulo 1, el día de hoy vamos a estar estudiando Job capítulo 2. La semana pasada hablábamos acerca de Job, de cómo después de ser tan adinerado, Satanás llega a su vida y le quita todo, pero en medio de todo eso vimos que él nunca, Satanás buscó de que Job maldiciera el nombre de Dios, pero a pesar de eso Job nunca lo hizo, y al final del capítulo 1 vemos que él continuó alabando el nombre de Dios. En Job capítulo 2 vemos que los primeros versículos es muy parecido al capítulo 1, solo que al final de los capítulos aparece en escena la esposa de Job, y ya al final del capítulo 2 aparecen en escena los tres amigos de Job. Entonces... Sí. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Ciertamente sí, la semana pasada arrancamos con nuestro estudio bíblico y bueno, ahora nos toca ver este segundo capítulo como una segunda clase del libro de Job. Y bueno, veíamos que al hombre justo le cayeron cualquier cantidad de calamidades. Vemos que de una u otra forma Dios le dio, como quien dice, permiso a Satanás de hacer ciertas cosas con la vida de Job, cosa que no va a cambiar en el segundo capítulo, cosa que va a seguir en este segundo capítulo que vamos a estudiar, y con el mismo resultado. Job no maldice, Job no atribuye ningún despropósito a Dios, sino que más bien le da lección a su compañera de vida, a su esposa. Y bueno, el capítulo 2 termina llegando los amigos para aconsejar. Y bueno, ya es tiempo de que entremos en materia. Le invitamos a que bueno, ya vayan preparándose con el cuestionario que se hizo, las preguntas, si pudieron resolverlas, ponerlas ahí cerquita con su Biblia, abrir su Biblia en Job capítulo 2. Y bueno, vamos a darle. Bueno, hermanos, ahora vamos a poner todo en manos del Señor para continuar con el estudio. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de poder aprender nuevamente sobre la historia, Señor, de Job. Gracias, Señor, por estar en nuestras vidas. Pido que seas en la vida de cada uno de mis hermanos, que seas tú permitiendo que puedan poder tener un buen internet para poder disfrutar de este estudio, Señor. Sé tú, Señor, ayudándonos en medio de todo lo que estamos viviendo, fortaleciendo nuestras vidas. Ponemos en tus manos este estudio, que sea de bendición para todos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, continuando hablando un poco acerca de la vida de Job, también se conoce que en la antigüedad aquel que gozaba de una buena salud, se conocía que aquel que tenía muchos hijos, que estaba bien económicamente, quería decir que tenía una buena relación con Dios. Pero aquel que no podía tener hijos, no estaba bien económicamente, no tenía una buena salud, ocurría que tenía un pecado oculto o que la persona no tenía una buena relación con Dios. Sí, bueno, y para seguir adelante o antes de continuar, hay que repasar algunas cositas, conceptos que van a acompañarnos en todo el estudio. Y este sería el segundo estudio bíblico. Y lo primero, soberanía y poder de Dios, autoridad de Dios. Segundo, Satanás tiene poder limitado, solamente el que Dios le puede otorgar o dar permiso o conceder. Y tercero, que estamos hablando, cuando hablamos de Job, estamos hablando de una persona recta, como dice su palabra, una persona perfecta y recta, pero no en un sentido de perfección a cabalidad, sino la perfección que marca dentro de lo que es un ser humano, una persona. Entonces, tenemos una persona recta que no merecía lo que le estaba sucediendo y aún así mantenía su integridad. Adelante, segundo asalto. Bueno, seguimos vamos a responder lo que es las preguntas que se enviaron a principio de semana.
Esperamos que la hayan podido responder, pero vamos a ver qué tal les fue a ustedes con sus respuestas. Y empezamos ya de una vez con la primera y decía que lea su Biblia y responda. ¿Qué fue lo que Satanás incitó a Dios a hacer en relación con Job? De acuerdo al versículo del 1 al 5. Y de acuerdo a lo que dice allí, vemos que atacarlo con alguna enfermedad. Sí, bueno, era el plan de Satanás. Fíjense que él toma lo que es esta segunda oportunidad que se le da de estar delante de Dios, y ahora le dice cosas interesantes. Él le dice, entre tantas, le dice, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Pero lo más importante es, aquí ya se lo voy a decir, el Señor aquí acepta la responsabilidad. Fíjense que lo que le está pasando a Job, Dios lo acepta, que es su responsabilidad, porque le dice, luego que le vuelve a preguntar que de dónde venía, en el versículo 3 él dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Es decir, Dios está aceptando la culpa, una cosa, y la respuesta de Satanás, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Es decir, Satanás está diciendo, tú me diste la oportunidad o el permiso de tocar lo externo, su familia, sus bienes, pero lo que realmente va a hacer que Job te maldiga va a ser si toca su salud, porque lo más preciado para el hombre es su vida, no tener dolor. Y entonces si le añades dolor a su vida, entonces ahí sí él va a relegar de ti. Así es. Bueno, continuamos con la segunda pregunta y es, ¿qué limitación impuso Dios sobre Satanás en su trato con Job? Según el versículo 6. Y bueno, de acuerdo al versículo 6 nos dice que El versículo, ¿sí? Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Sí, una vez más Dios tratando de preservar la vida de Job. Lo interesante aquí es que en lo que es el verbo hebreo, cuando habla de vida, está hablando de una forma integral, está hablando también de nefesh, que es espíritu, mente y todas estas cosas. Entonces, ¿qué quería decir Dios cuando Satanás le propone, bueno, ahora dame permiso de tocar su cuerpo? Él le dice, bueno, sí, hazlo, pero no toques su espíritu, no toques su mente. ¿Por qué? Porque Satanás podría, de una u otra forma, hacer enloquecer a Job con alguna enfermedad mental, y en ese momento Job perdería lo que es su cordura, y con eso podría estar logrando su propósito, y el propósito era que éste pudiera maldecir el nombre de Dios. Entonces, si Job tenía problemas mentales, era más fácil para Satanás manipular su mente hasta el punto tal de que terminara insultando a Dios y maldiciéndolo. Por eso Dios le dice, hey, este aspecto de su vida no lo toques, trata con lo físico, con el dolor físico. Así es. La número 3. ¿Cómo hirió Satanás a Job? De acuerdo al versículo 7. Y vemos que lo hirió, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. O sea, lo hirió con llagas malignas. Fíjate que en esta parte de cómo lo hiere, no solamente nos referimos a una llaga
eran llagas por todo el cuerpo. Y yo traigo aquí un resumen de lo que eran las enfermedades de Job. Y yo quiero que usted ahí en su casa preste atención porque esta enfermedad que tenía Job no era nada fácil. Recuérdense, él despierta, si vamos otra vez al capítulo 1, él despierta un día como si nada y le empiezan a llegar las noticias. Mueren tus hijos, quedas sin nada, todas tus propiedades, en la bancarrota total. Solamente él y su esposa quedan vivas y los cuatro siervos que fueron a darle el aviso. Ahora va, se acuesta a dormir otra vez, pasa otro día, su dolor, le están pasando el dolor, el duelo, la pérdida, y cuando se despierta empieza a aparecerle este tipo de cosas y a él no le han explicado nada. Job no sabe nada de que Satanás se reunió con Dios en el cielo, llegaron, él le pidió permiso a Dios para hacer lo que estaba haciendo. Satanás está ignorante de todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Un día en la mañana se despierta y empieza a tener comezón en el cuerpo. Cuando se da cuenta, bueno, aquí tenemos el listado y quisiera que usted preste atención. En el capítulo 2, versículo 7, dice que tenía úlceras malignas. En el 2.8 dice que tenía comezón persistente, cambio degenerativo en la piel del rostro y desfiguración, Job 2.12, pérdida del apetito, Job 3.24, temores y depresión, Job 3.25, llagas purulentas abiertas y supurantes, resquebrajadas y segregando pus, Job 7.5, gusanos formados en las llagas mismas, Job 7.5, dificultad para respirar, Job 9.18, oscuridad de los párpados, Job 16.16, mal aliento, Job 19.17, pérdida de peso, Job 19.20, continuo dolor agudísimo, Job 30.27, fiebre alta con temblores y descoloramiento de la piel, así como la ansiedad, Job 30.30. Ese es un listado de todas las cosas que tenía Job. Bueno, hermanos, continuando con el estudio, con las preguntas, vamos con la pregunta número 4. ¿Qué le dijo la esposa a Job? De acuerdo al versículo 9, vemos que le dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún tú retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. En cuanto a esta parte de la integridad, hablando un poco de la integridad, es interesante compartirla a ustedes, como dice aquí en la traducción lenguaje actual, en Job, capítulo 1, del 21 al 22, fíjense cómo dice, bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Y a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Y su mujer en este caso le está pidiendo que lo maldiga, aunque según los estudios dice que usó una palabra que no fuera tan grosera, tan fuerte. Sí, es interesante, ¿no? Porque la esposa de Job le da en lo único que tal vez le queda a Job, en lo único que tiene para aferrarse, la integridad. Fíjense que el Señor le dice a Satanás, es una persona íntegra, y fíjense lo que le dice Satanás también, de manera a Dios, de manera de atacarlo, o sea, tócalo para que tú veas que él va a perder su integridad. Y la única persona, Job perdió sus hijos, Job perdió su fortuna, Job perdió todo lo que un ser humano puede tener para sentirse seguro, pero lo único que le quedaba eran dos cosas, bueno, tres. Dios, primeramente, pero recordemos que Dios está en silencio, en todo lo que le está ocurriendo a Job, Dios está en silencio para con Job, pero sabemos que Dios está trabajando. Segundo, su esposa, su compañera de vida. Y tercero, su integridad. Entonces, Dios está en silencio, su esposa, de una u otra forma, está teniendo una crisis y carga contra él,
Y tercero, la esposa carga con lo último de las tres cosas, que es la integridad, porque va directamente a eso, tu integridad. Pero es necesario hacer una pausa aquí, porque a veces nos podemos, como hemos ya charlado, a veces podemos tomar a la esposa de Job como la mala del episodio. Pero si nos damos cuenta y revisamos, sí, está bien, el libro de Job habla de Job. El personaje principal o central puede ser Job, pero la que le está hablando es la esposa de Job. Es decir, la esposa de Job vivió con Job, vivió los momentos dulces de la vida de Job. Entonces, todo lo que Job perdió, lo perdió también la esposa. Job perdió sus hijos, su esposa también los perdió porque también eran hijos de ella. Job perdió todo su dinero, toda su pertenencia, también eran de la esposa. Claro. Y ella está perdiendo una cosa más. Ella perdió a su esposo, porque ya su esposo no estaba allí. Su esposo estaba viviendo prácticamente en el basurero de la comunidad. Y ya no era aquella persona, el varón más grande de todos los orientales para ese momento. Para ese momento Job se había convertido en prácticamente una piltrafa, un desecho humano. Con todo el listado de las enfermedades que le dijimos hace unos momentos, ahora ese es el esposo de Job. Entonces, vean, en la mente está de la esposa el choque de haber tenido todo y de haberlo perdido todo hasta sus hijos. Y ahora, su esposo, que era el más grande de todos los orientales, ahora es prácticamente un mendigo, una persona que nadie desea ni siquiera pasarle cerca por lo mal que puede oler. Y por último, ¿quién la comprendía a ella? Obviamente, no justificamos todo, pues Satanás a veces utiliza a personas que le tenemos mucha estima para podernos hacer daño. Utilizó a Pedro, utilizó a la esposa de Job, y en sí, si vamos a términos generales, las personas que nos aman, a veces sin pensarlo, nos pueden hacer daño. Entonces, todas estas cosas se unen para que ella ataque a Job en lo único en lo que Job puede aferrarse en ese momento, que es su integridad, y le dice, todavía, bueno, maldice a Dios y muérete, en una forma como de ser también condescendiente, y decir, oye, ya, descansa. ¿Hasta cuándo? Ya, no va tanto sufrimiento, muérete. Irónico, pero parecía, en ese contexto podría ser cariñoso. Así es. Siguiente pregunta. La número 5. ¿Cuál fue la respuesta de Job a su esposa? De acuerdo al versículo 10, vemos que Job le dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces, la respuesta es que si recibió el bien de parte de Dios, tiene que estar dispuesto a recibir también el mal. Pero lo que me encanta de la respuesta es en ese versículo 10, él, a pesar de estar en la condición que está, él sigue manteniendo su sabiduría. Él dice, o sea, ahí se ve la teología de Job. O sea, Dios, Job, a pesar de todo lo que estaba pasando, Job estaba claro de algo. Tal vez tendría muchas cosas en la mente, porque eran muchas cosas que venían, muerte, enfermedad, pérdida, esto, mi esposa me dice esto, pero la teología de Job es excelente, y si lo trasladamos al Antiguo Testamento, mucho más, porque está traspasando lo que tú dijiste al principio, la frontera del pensamiento de que, bueno, a las personas buenas les pasan puras cosas buenas, y a las malas son las que les pasan las cosas malas. Job está atravesando ese pensamiento, está yendo más allá, y está yendo justamente a la persona o a la esencia del Señor, uno de los atributos de Dios. ¿Y qué es lo que es Dios? Dios es soberano. Soberano. Y Dios da, y Dios
quita y Dios hace como Él quiere, porque todo esto es de Él. Nosotros, la humanidad, somos creación de Él. El mundo y todo lo que existe es todo hecho por Él y para Él. Entonces, lo magnífico de esto es que, a pesar de todas las cosas, Él le pone un alto a la esposa. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, como diciendo, pongamos las cosas en orden. Yo no voy a vender mi integridad para aliviar mi dolor. Porque en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, maldecir a Dios era sinónimo de muerte. Por eso es que la esposa le dice, maldice a Dios y termina de morir, o muérete. Maldice a Dios para que te termine de matar, para que te termine de acabar con tu vida. Entonces, Job está reconociendo con estas palabras que él no tiene ni siquiera la potestad de pensar de que es su vida. Entonces él dice, no, Dios es soberano. Dios es soberano. Y si Él me dio en algún momento y ahora me quiere quitar, y si recibimos todo el bien, ¿por qué no vamos a recibir el mal? Entonces, la teología de Job aquí es excelente. Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. La pregunta que nos podemos hacer en este tiempo es, ¿cómo recibimos nosotros las situaciones difíciles en nuestra vida? ¿Las recibimos como Job, que sabe que son de parte de Dios? Es complicado. ¿Ah? Diga. No, bueno, de acuerdo a eso también resalta que esa persona sabia que hemos estado leyendo y estudiando se encontraba en un basurero. Y a pesar de eso, o sea, es sorprendente ver que la persona para ese tiempo temerosa de Dios, íntegro, estaba allí en ese sitio. A veces la sabiduría la encontramos en sitios donde nosotros no pensamos que la encontramos, o creemos que somos mejores que ciertas personas. Así es. Porque ¿a quién le gusta ver a un mendigo? ¿A quién le gusta ver a una persona que está en la calle en una condición precaria? De hecho, cuando vemos a algunas personas así, la reacción natural es contraria a lo que haría el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se acercaba a los leprosos, los abrazaba, los curaba. No, el ser humano es más exquisito. Está ahí, o me va a pedir o huele feo, entonces le paso por un lado. Entonces, a veces obviamos que en los sitios donde menos lo esperamos está un foco importante o un lecho importante de la sabiduría. Así es. Bueno, seguimos adelante y en la otra parte de las preguntas es responder si es verdadero o falso. Compara el versículo 1.6 con 2.1. Responde falso y verdadero. Tenemos en la parte primera, dice que el hecho de que los hijos de Dios se presenten ante Él parece ser una rutina. Eso es verdadero. Vemos que Satanás no tiene la autoridad. En la parte segunda dice, Satanás parece estar obligado a dar cuenta a Dios de sus acciones. Verdadero. Y vemos que Satanás tiene el poder limitado. Sí, esta ilustración o esta parte de comparar estos dos versículos muestran dos cosas, que constantemente Dios está al tanto de las situaciones, no porque los hijos de Dios, como dice la palabra de Dios, vengan a rendirle cuentas, porque prácticamente le están rindiendo cuentas cuando Dios le dice de dónde vienes a Satanás. Uno lo puede interpretar como que, bueno, Dios le está pidiendo cuentas a los ángeles que están haciendo. Dios lo sabe, Dios sabe todo, pero es una forma de demostrar que Dios tiene el poder, que Dios tiene la autoridad. Y la segunda afirmación, Satanás parece estar obligado a dar cuentas a Dios de sus acciones, evidencia una vez más que Satanás no tiene una autoridad o un poder más del que Dios le pueda otorgar. Así es. Continuamos. La segunda es, compara el versículo 1.10 al 11 con 2, 4 y 5. y completa las siguientes declaraciones. En la parte A, primero, Satanás pensó que Job blasfemaría contra Dios si le quitaban, vemos en este caso, sus bienes y sus hijos. De las cosas más dolorosas que le pueden suceder al ser humano es el sentimiento de pérdida. No hay cosa más antinatural
y más dolorosa que un padre pierda a sus hijos. Y lo segundo que puede ser muy doloroso es que luego de tener muchas cosas llegues a quedar en la bancarrota. Entonces Satanás inteligentemente toca primero estas dos cosas. Así es. Tenemos también, compara el capítulo 1 del versículo del 10 al 11 con Sí. el capítulo 2 del versículo 4 y 5 y completa las siguientes declaraciones. En la B, después Satanás pensó que Job blasfemaría contra Dios si le quitaban, ¿vemos? Su La salud, otra cosa más. No hay que perder de vista una cosa. Satanás es inteligente. Satanás es inteligente y él va a buscar la manera de doblegarlo a usted. Si no es por sus bienes, si no es por su familia, se va a meter con su salud. Así es. ¿Ok? Adelante. En la 3, compara el capítulo 1.12 con el capítulo 2.6 y completa las siguientes declaraciones. A. Primero, la restricción que Dios pone a Satanás es que respete la persona de Job. Y volvemos otra vez. Voy a explicar un poquito mejor esto. Cuando hablamos allí en el versículo 6, 2.6, ¿cómo dice el versículo 2.6? Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Bueno, en el hebreo, hay verbos o palabras en hebreo en esta declaración del Señor o en esta intervención del Señor que se pueden traducir como nefesh en hebreo y en griego psique. Esto significa tanto alma como vida y mente. En el hebreo es la integridad del ser, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando se afecta alguna de estas tres, alguna de estas, no es una sola la que se está afectando, sino que se está afectando toda la vida integralmente. Por eso es que Dios le dice, bueno, no toques su nefesh, no toques su psique. Porque Dios sabía que si a Job le tocaban la parte del espíritu, del alma, Job podía, en medio de su enajenación mental, estando enajenado mental, perdía el sentido de las cosas y podía maldecir a Dios. Entonces Satanás, de una u otra forma, tratando de engañar, tratando de hacer algo sucio. Así es. Bueno, y ya en la última parte, compara el capítulo 1.12 con 2.6 y completa las siguientes declaraciones. La parte B, segundo, la restricción que Dios pone a Satanás es que respete la vida de La Job. vida. Si hay algo preciado para Dios, Es la vida. es la vida. Él es el dador y autor ¿de qué? De la vida. De la vida. Contra eso no hay ninguna discusión. Una vez más, el dador de la vida, cuidando, respetando la vida. Y una vez más, Satanás intentando de acabar con la vida. ¿Sí? Como la semana pasada, me gustaría dejar algunas cosas. Si usted leyó en su casa en esta semana el capítulo 2 de Job, me gustaría dejar algunas cositas en claro de este capítulo 2. Repasamos que el capítulo 2 es nuevamente una reunión de Dios con sus ángeles, con Satanás, donde Satanás vuelve a estar algo maligno en contra de Job. Vemos que en medio de este quebrantamiento físico que le hace Satanás a Job, Satanás se aprovecha de la mujer de Job para intentar hacerle daño, seguir arremetiendo con él, y al final de los capítulos vemos que ya terminando el capítulo 2, vemos que para entrar a lo que será el estudio de la semana que viene, llegan los amigos de Job, que supuestamente venían para ayudar. Pero escuche esto y preste atención. Lo primero que debemos aprender, o que nos enseña este capítulo 2 de Job, es que
Ya que nuestra vida está llena de dificultades, necesitamos recordar que siempre habrá más. Siempre habrá más. La vida no es nuestra vida, la vida real no es una película de Hollywood, donde todos, y esto va a sonar duro porque esto va en contra del pensamiento que siempre se ha tenido y de los del Evangelio de la Prosperidad. O sea, la vida puede ser injusta, toda la vida puede ser injusta, pero es toda esta vida, y esta vida terrenal que nosotros vivimos en comparación con la vida eterna es solamente un abrir y cerrar de ojos, es neblina, como dice la palabra de Dios. Debemos estar atentos que siempre habrá más. Satanás va un paso más, hacer más daño, hacer más daño, hacer más daño. Ok, la segunda, o lo segundo que debemos aprender es que vivimos en un mundo caído, tenemos que entender que quienes nos aman pueden darnos un consejo equivocado y no por eso dejan de amarnos. Hay veces, hay personas que amamos que por ser personas como nosotros, todos, nos dan consejos equivocados, pero en el fondo no es su intención. Vamos a reconocer algo, realmente la esposa de Job, como esposa de una de las personas más grandes que existió en la antigüedad, en la historia, realmente quería que su esposa muriera. No. Era simplemente una palabra de consuelo mal dada, un consejo malo, pero no por esto dejaba de querer a su esposo, sino más bien, aunque parezca irónico, pareciera que ese consejo era porque lo amaba. Oye, acaba con tu sufrimiento. Que descansara. Y por último, vemos que, puesto que nuestro Dios es soberano, debemos prepararnos para la bendición y para la adversidad. Repito, puesto que nuestro Dios es soberano, debemos prepararnos para la bendición y para la adversidad. Porque Él es Dios, Él es impredecible. Y nuestro consejo en este tiempo es que si has pasado por momentos buenos y ahora estás viviendo momentos malos, esto podría ser un momento malo. Para ustedes, mis hermanos que están escuchándonos, podría ser un mal momento económicamente, un momento de adversidad. Pero nuestro consejo es que no se decepcione, que no se decepcione de Dios, porque Dios tiene el control. Dios tiene el control, Dios nos tiene en su mano. Y Él no va a dejar que nosotros caigamos en algo que Él no ha determinado. Si nosotros estamos viviendo en este tiempo, en este momento, con estas situaciones, es porque así Dios lo ha permitido. Y la sabiduría de Dios es insondable. En Isaías dice que sus pensamientos no son como los de nosotros. Y si Dios nos ha permitido pasar por esto en este 2020, entonces es por algo. Esto tiene un propósito. Dios sigue siendo soberano. Entonces, mis hermanos, con esto despedimos ya este tiempo. Esperemos que haya sido de bendición, que podamos seguir aprendiendo, y la invitación es para el próximo jueves, por este mismo canal, a esta misma hora, y no en el mismo capítulo, sino en lo siguiente. ¿Despide usted con oración? Sí, bueno, vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, por este tiempo de estudio, por enseñarnos que en todo tiempo eres soberano, por ayudarnos, por hacernos entender, Señor, que todo te pertenece a ti, Señor, y que en todo tiempo debemos ser agradecidos. Ayúdanos, Señor, a estar fortalecidos en tu santo nombre, de acuerdo a cada uno con nuestras adversidades, con nuestras situaciones, a que seas tú ayudándonos en todo tiempo a creer y tener presente que creemos en un Dios que es fiel en todo tiempo. Padre, bendice a mis hermanos, a cada uno desde sus casas. Sé tú, Señor, en medio de sus necesidades físicas, espirituales, económicas, en tu santo nombre. En el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga.